desarrollar el día de hoy el tema de balance de masa. Para ello nosotros tenemos que ubicarnos en el cuaderno de trabajo. Cuaderno de trabajo que lo encontramos en el aula virtual. En la parte final del tema de balance de masa hay una serie de ejercicios para reforzar. Vamos a trabajar en esta oportunidad el problema número 3. Para ello tenemos que leer detenidamente, analizar bien, sacar la información y proceder a la solución correcta de este ejercicio. Bueno, empecemos. Dice así: la producción de hierro a partir de sus minerales se realiza a través de una reacción química. La ecuación de dicha reacción es la siguiente. Óxido férrico más monóxido de carbono nos va a producir hierro más dióxido de carbono. Si se dan cuenta, la ecuación química ya se encuentra balanceada. Esta ecuación nos va a servir para hacer todos los cálculos estequiométricos correspondientes. Si en el alto horno se colocan 400 toneladas de un mineral de óxido férrico al 80% de pureza, con 252 toneladas de monóxido de carbono, determine la cantidad de dinero obtenida por la producción de hierro si el precio del hierro por tonelada es de $59 y el rendimiento del proceso es del 90%. B. El volumen de gas producido, se refiere pues al dióxido de carbono, si tiene una temperatura de 250 grados Celsius y 100 atmósferas de presión. Finalmente C. Representa el proceso por medio del diagrama de bloques y compruebe el balance de masa correspondiente. Finalizada la lectura, procedemos entonces a la solución correspondiente. Según la información que tenemos, la masa total de este mineral es 400 toneladas. Pero nos dicen que hay una pureza del 80%. Quiere decir que el mineral va a contener impurezas. Haciendo el cálculo correspondiente, el mineral puro nos va a representar el 80% de las 400 toneladas que nos dan de dato. Calculando, nos va a salir 320 toneladas. Por diferencia, obtenemos que la masa de las impurezas nos resulta 80 toneladas. O también podemos decir que el 20% van a ser impurezas. Desarrollando el cálculo, lógicamente el resultado va a ser el mismo, 80 toneladas. Conociendo las cantidades puras de cada reactivo, pasamos a trabajar la estequiometría del proceso. Como vemos, la ecuación química que nos dan ya se encuentra balanceada. Entonces, vamos a pasar la relación de moles a la relación de masas entre sustancias que participan en la reacción. Para ello, debemos conocer las masas molares correspondientes. Tenemos la tabla aquí abajo a la derecha. Una mol de óxido férrico representa 160 gramos. Reacciona con 3 moles de monóxido de carbono que corresponde a 84 gramos, produciéndose 2 moles de hierro que representan 112 gramos y 3 moles de dióxido de carbono que nos representan 132 gramos. Como te das cuenta, aquí no estamos colocando gramos, sino toneladas, dado que la relación de masas se mantiene no importando la unidad con la cual se trabaje. Pudimos haber colocado kilogramos en cada caso o libras en cada caso. Ahora colocamos los datos que tenemos tanto de reactivos como las incógnitas en los productos. Masa pura de óxido férrico hemos calculado 320 toneladas. Masa de monóxido de carbono 252 toneladas y nos piden cuál es la masa de hierro obtenido, así como también la masa de CO2 que se ha producido. Para poder determinar la cantidad de productos que se obtienen, es necesario primero identificar cuál de los reactivos es el limitante. Para ello vamos a asumir que el óxido férrico se consume totalmente, es decir, reacciona todo. En base a eso vamos a calcular cuál es la masa de monóxido de carbono que también va a reaccionar.
Para ello utilizamos el método de factor unitario. 320 toneladas de óxido férrico reaccionan. Lo multiplicamos por el factor unitario que se obtiene de la relación estequiométrica vista anteriormente. Por cada 160 toneladas de óxido férrico, reaccionan 84 toneladas de monóxido de carbono. Realizando el cálculo, obtenemos 168 toneladas de monóxido de carbono. Como vemos, la cantidad que reacciona de este gas es menor a la cantidad que tenemos como dato. Es decir, de los 252 toneladas que nos dicen, solo reacciona 168 toneladas. Va a sobrar o no reacciona 84 toneladas. Por lo tanto, este gas monóxido de carbono resulta ser el reactivo que se encuentra en exceso. El óxido férrico va a ser nuestro reactivo limitante. Calculamos la masa M1 que corresponde al producto hierro. Multiplicamos las 320 toneladas que reaccionan de él por el factor unitario correspondiente. Recuerden que por cada 160 toneladas de este óxido se produce 112 toneladas de hierro. Haciendo el cálculo obtenemos 224 toneladas de este metal. De igual manera hacemos el cálculo para el dióxido de carbono. La masa M2 de este gas lo calculamos multiplicando las 320 toneladas del óxido por el factor unitario del gas. Recuerden que por cada 160 toneladas del óxido férrico se producen 132 toneladas de CO2. Haciendo el cálculo obtenemos que se han producido de este gas 264 toneladas. Bien, conociendo las cantidades de los materiales que participan en el proceso, reaccionen o no reaccionen, vamos a armar nuestro diagrama de bloques, mostrando las entradas y las salidas de los materiales. Así como también vamos a desarrollar el balance de masa correspondiente. Esto para responder la pregunta C del ejercicio. El proceso se lleva a cabo en un horno. Dos materiales ingresan a este proceso. Las 400 toneladas de material que contiene óxido férrico 80% y 20% de impurezas. 252 toneladas de monóxido de carbono. Salen del proceso 80 toneladas de impurezas, dado que éstas no reaccionan. Las 84 toneladas de monóxido de carbono que sobra, dado que es el reactivo que se encuentra en exceso, y las cantidades correspondientes de los productos obtenidos, 224 toneladas de hierro y 264 toneladas de CO2. Justamente en este ejercicio nos indican que el proceso tiene un rendimiento del 90%. Esto quiere decir que solo se obtiene el 90% de lo que en teoría esperamos de los productos. Por ejemplo, en el caso del hierro, la masa real M1 sería el 90% de los 224 toneladas de este metal que en teoría esperamos. Es decir, experimentalmente solo debe obtenerse 201,6 toneladas de metal. En el caso del dióxido de carbono, hacemos lo mismo. La masa experimental o real de este gas solo es el 90% de los 264 toneladas que teóricamente hemos calculado. Es decir, solo debemos obtener 237,6 toneladas de dióxido de carbono. Con estas cantidades experimentales que tenemos de cada producto, ahora vamos a responder la pregunta A y la pregunta B. En el caso de la pregunta A, calcularemos la cantidad de dinero que se obtiene por la producción de hierro. Simplemente vamos a multiplicar la cantidad de hierro producido por el factor unitario correspondiente, sabiendo que por cada tonelada de hierro
el monto que se debe pagar es de $59. Haciendo el cálculo, entonces la cantidad de dinero obtenido sería $11.894,4. Finalmente vamos a resolver la parte B del ejercicio 3. Es decir, vamos a calcular el volumen del CO2 que se ha producido. Para ello requerimos utilizar la ecuación de los gases ideales. En ese sentido, debemos calcular la masa de CO2 que se ha producido. Partimos entonces de los 237,6 toneladas del gas que se obtienen experimentalmente en el proceso y vamos a multiplicarlo por dos factores unitarios. Uno, la equivalencia tonelada-gramos y el otro, la equivalencia entre mol y masa de esta sustancia, que se obtiene a partir de la masa molar de la misma. Haciendo los cálculos, entonces llegamos a tener 5,4 por 10 a la 6 moles de dióxido de carbono. Asimismo, de acuerdo a los datos del ejercicio, la temperatura del gas es de 250 grados Celsius. Sin embargo, debemos pasarlo a Kelvin sumando 273,15. Esto da como resultado 523,15 Kelvin. Bueno, la presión es un dato directo, resulta ser 100 atmósferas. Sabemos también que la constante universal de los gases ideales, cuando la presión es atmósferas, resulta ser 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Finalmente vamos a calcular el volumen del dióxido de carbono producido en el proceso. Para ello vamos a despejar dicho volumen de la ecuación de estado de los gases ideales. Y vamos a reemplazar también los valores de la constante universal de los gases, la temperatura, el número de moles y la presión en las unidades que vimos anteriormente. Haciendo el cálculo correspondiente, obtenemos que se ha producido de dióxido de carbono 2,3 por 10 a la 6 litros, una cantidad bastante grande. Bueno, estimados estudiantes, con esto finalizamos el video. Mi nombre es Jaime Ubí. Hasta pronto.